Bueno, muy buenas tardes a todos. La verdad que sí, esta es mi primera conferencia por este medio telemático y muy contento de que sea con ustedes y con mis dos amigos, Luis y Ramón, a quien conozco de años que ya no quiero recordar de la cantidad de años. He trabajado con los dos, he sido coapoderado, he sido contraparte, he sido alumno, he aprendido, bueno, me unen grandes vínculos con ellos y estoy muy agradecido. Gracias al Colegio de Abogados del Estado de Carabobo, a Asociación Civil Somos Yaracuy y a Seguproc y a ustedes, por supuesto, a Raiden y a Edgar, siempre pendiente de uno y del derecho y del estudio. Y bueno, es lo que nos queda en esta situación, ser resilientes, seguir estudiando y no cansarnos en esta tarea. Realmente para el tiempo que tengo, tuve que escoger sobre lo que voy a hablar, ¿no? Entonces, sobre el rumbo de la casación a raíz de las reformas normativas, de las reformas jurisprudenciales que se han dado desde el año 2017 hasta ahora, particularmente la reforma de la casación para llevarla a una casación de instancia, la casación de oficio y el tema de las audiencias en casación. Entonces yo me voy a quedar con la casación de oficio. Yo siempre me ha interesado este tema, me parece que el tema del orden público es un tema misterioso, eso que siempre lo está seduciendo y lo está llamando a uno como esa sirena en el mar de la Odisea, ¿no? Recordemos que el problema de la casación de oficio siempre ha sido una institución muy debatida. El artículo 320 del Código de Procedimiento Civil la contempló como una facultad. La norma dice, podrá también la Corte Suprema o el Tribunal Supremo de Justicia en su sentencia hacer pronunciamiento expreso para casar el fallo recurrido con base en las infracciones de orden público constitucionales que vendrían contrarias aunque no se las haya denunciado. El código del 87 fue conservador en este sentido. Como ustedes ven, reconoce algo que ya ocurría antes. Y ya antes del código del 87, la sala de casación civil, por vía de nulidad, había intervenido de alguna manera, pero muy tímidamente. Lo que hacen los legisladores del 87 es consagrar una posibilidad como una facultad, también pensando en la idea del fin útil de la nulidad que habían colocado en el artículo 206 del mismo código. Es decir, por un lado, establecieron la casación de oficio y le dijeron en el artículo 11 que el juez puede intervenir de oficio, y en el artículo 320 le dicen hazlo cuando detectes una infracción del norma de orden público constitucional. Paralelamente, en el artículo 206 le decían en ningún caso decretarán la nulidad cuando el fin del acto haya sido alcanzado. Entonces ahí había un choque entre una cosa y otra. Y recuerdo que mi profesor Escobar discutíamos de que si se alcanzaba o no se alcanzaba la nulidad en materia de orden público. Y la evolución de la jurisprudencia fue contradictoria. A veces sí, a veces no. No ese es el punto, pero lo dejo ahí porque no ha sido realmente uniforme en todos estos años. Entonces, el tema de la casación de oficio tiene una evolución. Tenemos tres tiempos en la casación de oficio. En primer lugar, una sala de casación civil muy conservadora, que son los tiempos que tuvimos ahí con Luis. Era una sala conservadora donde, básicamente, para resumir, te decían, tú no puedes casar de oficio sin ver primero la formalización. O sea, básicamente era el principio general que nos decían a nosotros, mire, ustedes cuando vayan a casar de oficio, primero vean si las denuncias tienen algo parecido a lo que ustedes han detectado, revisen si no procede antes una denuncia de forma o de fondo, y solo en los casos en que no procedan, entonces ustedes casan de oficio, o procediendo a una denuncia de las presentadas, también podrían casar de oficio. O sea, había un sistema mediante el cual la casación de oficio estaba relegada a lo que hacía primero el formalizante, de tal manera de que no se imponía, sino que era una ayuda en función del gran objetivo de la casación de oficio, que era básicamente proteger la norma de orden público y la norma constitucional, que también era una norma, o se debería considerar norma de orden público.
Este es el criterio que aparece desde el año 87 hasta el año 2002. Lo llamaríamos una casación de oficio conservadora. Es una facultad y opera bajo esa metodología. A partir del año 2002, con la sentencia Funda Guárico, la sala cambia completamente este criterio y dice que lo que tiene es una prerrogativa de extender su examen al fondo del litigio sin formalismo cuando motu propio detecte la infracción de una norma de orden público constitucional. Eso cambia el sistema de tal manera que a partir de ese momento la sala abre el camino a anular sentencias por vía de casación de oficio sin atender las denuncias del formalizante primero. Cambia completamente el sistema. Evidentemente, ese criterio del año 2002 se enfrenta a recursos de revisión en la Sala Constitucional y la Sala Constitucional lo encuadra bajo cierto sistema. Es decir, esa libertad que perseguía la Sala de Casación Civil en materia de casación de oficio para el año 2002 progresivamente es como encuadrada por la jurisprudencia constitucional. Por recordar, la Sala Constitucional le dice, tienes que motivar que realmente sea un problema de casación de oficio, o sea, que haya realmente una violación de norma de orden público, o le dice a la Sala Civil, mira, tú no puedes casar de oficio si hay una denuncia sobre el mismo punto, es decir, tú tienes que resolver la denuncia y no casar de oficio. También le dicen en otra sentencia que a pesar de que tenga la facultad de casar de oficio, no puede reformar en perjuicio del único recurrente. Es decir, se crea una suerte de sistema que ajusta de alguna manera la casación de oficio. En ese año 2002 hasta el año 2017, donde evidentemente hay un cambio radical. Un cambio radical porque a partir de este momento, además de los principios que están en la jurisprudencia en el año 2002, se establece que a partir de este momento la Sala de Casación Civil también puede entrar a conocer de infracciones de ley adjetiva y sustantiva, aunque no se las hayan denunciado y no tengan nada que ver con normas de orden público o constitucional. Es decir, la Sala de Casación Civil se transforma en un gran revisor de la cuestión legal por vía de la interpretación de la ley. Es decir, a partir de este momento tenemos un nuevo actor en la casación, que es la misma Sala de Casación. ¿Sí? Antes teníamos al formalizante, al impugnante y a la Sala de Casación decidiendo los recursos e interviniendo de cierta manera en la materia de orden público constitucional, y a partir del año 2017 tenemos una Sala de Casación Civil que, sin atender la formalización, se va a hacer ella misma una idea de la infracción de ley como si fuera una persona, una parte, y la va además a decidir, es decir, sin atender el agravio que ha sido trasladado a su conocimiento por el formalizante y contestado por la impugnación. Esto evidentemente tiene que ver también con un cambio de mentalidad, es decir, los magistrados del año 98 no se parecen ideológicamente, ni jurídicamente, ni culturalmente a los magistrados del año 2002. Y los magistrados del año 2017, pues tampoco son similares a los magistrados del 2002 y muchísimo menos a los del año 98. Ojo, con esto no estoy diciendo que sean mejores personas o más preparados o menos preparados. Simple y llanamente que el momento político y el momento ideológico que les ha tocado vivir y sobre el cual ellos han sido están presentándose como líderes en el momento, pues es muy diferente el 98 que el 2017. Eso no requiere de muchas explicaciones, ¿no? Otro de los cambios importantes que se presentan en la casación de oficio desde el año, que ya viene desde el recurso del 2002 del doctor Sarmiento, que es anterior al 2002, pero es decidido en la sentencia 116 el 29 de enero del 2002, es que la casación de oficio se le da el carácter de imperativo. Es un imperativo constitucional y esto se ratifica en el 2008. Bueno, al ser un imperativo, la Sala de Casación Civil está obligada
a anular la sentencia cuando decrete un vicio de orden público constitucional. Y ahora, con la reforma del 2017, estaría obligada a hacerlo también si detecta una infracción de ley, lo cual quiere decir que el poder se expande tremendamente y sin límite, es decir, en una situación donde, como decía el doctor Melo, conversando con él, decía una suerte de revisión de la cuestión de ley. Es muy interesante porque la revisión ya sabemos que es discrecional. Entonces, a partir del año 2017, la Sala de Casación Civil se atribuye esta facultad de casar de oficio el fallo por infracciones de ley, aun cuando no hayan sido delatadas por el recurrente, sin que importe si se violó el orden público o constitucional. Es otra dimensión completamente inédita en la historia de la casación en Venezuela, y a eso pues nosotros tenemos que prepararnos como formalizantes porque nos afecta directamente en los resultados que podríamos obtener. En lo sucesivo, y esto yo sé que a los magistrados y a la gente que trabaja en la casación no le gusta mucho que se les diga, en la Sala de Casación Civil, junto con las reformas que le hizo al artículo 320 para eliminar la casación con reenvío, se va a comportar en lo sucesivo como un tribunal de tercera instancia. Es decir, a pesar de que todavía el recurso de casación presenta ciertos rasgos de extraordinario, pues lo cierto es que en la práctica la manera en que se va a conducir la casación a través de una casación de oficio de instancia se asemeja más a la actividad que realiza el Tribunal de Segunda Instancia que a una sala de casación. Eso nos pone a nosotros en una situación pues, muy interesante, muy novedosa, porque uno de los problemas de la casación de oficio, por lo menos yo, siempre he pensado que es una sorpresa para las partes. La casación de oficio en Venezuela obra a modo sorpresivo. Uno tiene unos casos, revisa la página web del Tribunal Supremo, abre y dice, oye, decidieron mi caso, y abajo dice casación de oficio. Entonces uno que ha presentado su denuncia, que se ha fajado para formalizar, pues entonces casan de oficio. Claro, uno diría, bueno, igual gané o igual venció mi cliente porque anularon la sentencia. Pero bueno, a los abogados, sobre todo a los que están más vinculados al tema de la casación, cuando le llevan al cliente la sentencia que dice casación de oficio, el cliente le pregunta, bueno, ¿y cómo es posible que tú no dijiste eso? ¿No? O sea, no es muy agradable el tema de la casación de oficio, desde el punto de vista, de pequeño punto de vista. Ahora, ¿qué justificó la decisión de la Sala de Casación Civil? O sea, ¿cuál es el objetivo de la Sala de Casación Civil al abrir ese espacio tan grande de conocimiento hacia el recurso, hacia el tema de la infracción de ley común, llamémosla infracción de ley común? Bueno, para la casación actual, la función dicológica es primordial. O sea, la función dicológica es la idea de dar justicia más adecuada en el caso en concreto. O sea, dique de justicia lógica, y se usa para entender de que la casación no es un puro tema de derecho, sino que está llamada a hacer justicia. Entonces, bajo ese concepto, la nomofilaquia y la uniformidad de la jurisprudencia, que son las dos grandes funciones de la casación, pues de alguna manera comparten ahora su espacio con la función dicológica. Es decir, los magistrados de la Sala de Casación consideran que están allí no solo para proteger al derecho, no solo para que haya uniformidad jurisprudencial, sino que están para hacer justicia en el caso concreto. Y la manera que han entendido la forma de hacer justicia no es a través de la interpretación y aplicación correcta de la ley según el esquema tradicional, sino arrogándose la posición de un juez que decide de nuevo la instancia como si fuera un tribunal de segunda instancia, ahora de tercera instancia. Esto que yo estoy diciendo es
lo que aparece en la semiótica de las sentencias que se han dictado en los últimos 3 años. En la sala de casación aparece, por ejemplo, que detecta una inmotivación o una incongruencia de oficio y anula la sentencia del superior y pasa inmediatamente a dictar una sentencia de mérito como si fuera una sentencia de un tribunal superior. Dicta un dispositivo y ahí pone fin al juicio. O sea que no, evidentemente, es decir, en los razonamientos que ha dado la sala para anular la sentencia, que en casi todos los casos que yo revisé es exactamente el mismo razonamiento que se ha dado en los últimos 20 años y no hay ninguna novedad en ese sentido, terminan pues entonces resolviendo el litigio con una sentencia completa como las que dicta cualquier otro tribunal. Entonces, esa función diquelógica la han colocado en la cabeza de la actividad judicial. O sea, es lo más importante en este momento y ya no es tan importante, y esto lo digo por la práctica, sino lo digo por lo que aparece en los resultados, ha quedado la función nomofiláctica y la función uniformadora, pues allí, pero lo que resalta, lo que es realmente grandioso para la sala de casación civil es que por fin alguien ha venido a hacer justicia. Y esto no estoy exagerando porque son las mismas palabras de la sala de casación civil. Fíjense, en la sentencia del 2017, la 432, que es la primera sentencia de referencia, dice que la nueva casación es un instrumento para la búsqueda de la justicia, cuando las instancias campeen la inseguridad. Es decir, no confían en las instancias, porque si yo digo que yo estoy aquí para asegurarle a la gente de que allá abajo en las instancias, que eso es muy inseguro, eso es abusivo, eso es arbitrario, pero yo estoy aquí para dar justicia. O sea, no es cualquier cosa, ¿no? No es cualquier cosa decir eso, porque además la sala de casación civil y el Tribunal Supremo es el jefe del gobierno judicial, lleva el gobierno judicial. Entonces, sorprende que alguien diga, yo voy a buscar justicia cuando allá campea la inseguridad y la arbitrariedad. Bueno, pues, si la arbitrariedad y la inseguridad campean las instancias, tiene que ver contigo, porque tú eres el jefe del gobierno judicial. Eso me sorprendió. Dice que el fin público de la casación no puede cumplirse verdaderamente si el órgano de la casación no puede de manera oficiosa entrar a conocer fuera de los límites particulares de la formalización cualquier violación de ley que oficiosamente detecte. Allí hay una gran desconfianza al trabajo de los abogados, porque evidentemente en la casación tradicional el esfuerzo de trasladar el agravio de la mejor y con la mejor técnica posible lo hace el abogado. La sala de casación supone que el abogado no siempre va a lograr que ellos conozcan y hagan justicia, porque normalmente pues en este criterio hay casos donde es el abogado el que falla, así que eso también llama mucho la atención. Hablan del tema de la técnica y dicen que, bueno, que gracias a la nueva casación de oficio, a esta nueva manera de entender la casación de oficio, se va a erradicar el problema de los defectos técnicos y la prevención del recurso de casación por defectos técnicos. Bueno, aquí también yo podría hacer un paréntesis y decir que el tema técnico en casación está más exigente que nunca. Más exigente que nunca. Hay infinidad de sentencias que se han dictado en estos últimos 3 años donde se rechazan recursos por esa razón, inclusive con argumentos y con expresiones muy duras contra los abogados, cosa que se había calmado un poco en los años anteriores, ahora ha vuelto con fuerza. La sala de casación está siendo muy precisa en el tema técnico. O sea que cuando casa de oficio, evidentemente no es porque esté salvando el problema técnico, sino porque realmente hay un interés, se ha detectado de que hay una infracción en el criterio de la sala que debe ser atendido, pero no realmente tiene que ver con el tema técnico. Hay expresiones muy líricas en este tipo de sentencias, al doctor Melo le llamará la atención en lo que acaba de decir. Por ejemplo, este lirismo lo vemos en esta frase, dice: la nueva tesis permite su oxigenación, revitalizando un esquema legal, colocándose en condiciones más adecuadas para que con realismo mágico, sin pragmatismo y mejor aptitud, la sala de casación civil y su recurso de respuesta.
Si la sala apela al realismo mágico para justificar la casación de oficio amplia y extendida como ocurre a partir del año 2017. Bueno, hay otras sentencias. En el año 2018 se reafirman estos objetivos, estos criterios. Se habla de cambio radical, se habla de que esto va a cambiar una aburrida rutina formalista, se habla de un viraje radical, se habla de un nuevo orden. Es decir, una tendencia a la grandiosidad de la actuación de la Sala de Casación Civil como justificativo de la expansión del conocimiento a través de la casación de oficio. Ahora, si eso se ha trasladado o no a las sentencias, si estos grandes objetivos se han trasladado, evidentemente es un trabajo que todavía está por hacerse, ¿no? Yo revisé, bueno, un montón de sentencias que conseguí, básicamente lo que encontramos allí es que la sala de casación, pues sí, efectivamente, utiliza diversas formas para entrar a conocer del fondo. Utiliza diversas formas para entrar a conocer del fondo. Usa vicios de forma de la sentencia, castiga la sentencia y la anula por inmotivación, por incongruencia, por contradicción en los motivos, por indeterminación. Es decir, los vicios tradicionales de la sentencia le sirven para anularla y entrar a decidir el fondo. Normalmente cuando eso ocurre, entonces, y eso es lógico porque no la va a anular si va a mantener la sentencia de segunda instancia, produce un fallo completo, una sentencia de mérito completa con narrativa, motiva y dispositiva que establecen los resultados definitivos de la litigiosidad. Esto, por supuesto, cambia el dispositivo, en todos los casos cambia el dispositivo de la sentencia de segunda instancia e inclusive llama mucho la atención, no ha ocurrido mucho que en algunos casos la sala de casación dicta una sentencia que contradice las sentencias dictadas en primera y en segunda instancia. Es decir, la sentencia en primera instancia y en segunda instancia coinciden en declarar con lugar la demanda y la sala de casación civil, conociendo del asunto y luego de abrir la llave a través de la casación de oficio, la sala ha dictado una decisión contraria a lo que dicen ambas instancias. Eso llama la atención porque el gran esfuerzo del proceso que llevó a dos decisiones idénticas es contradicho definitivamente en la sala de casación civil y de oficio, o sea, ni siquiera a través de denuncias presentadas por la parte agraviada por la sentencia. Eso no parece ser en otros países, que era Uruguay, me dijo Luis Melo, que cuando las dos sentencias de primera y segunda instancia coinciden, se niega el recurso de casación. Eso es algo que nosotros podríamos también estudiar. Entonces, bueno, esta situación en la que tenemos un nuevo sistema de casación de oficio, pues entonces nos lleva a algunas reflexiones finales sobre este asunto. Dice, ¿a dónde va la casación de oficio? ¿Hacia dónde va? ¿Cuál es el camino en la casación de oficio? En primer lugar, y esto es conclusiones que son mías, pues, de lo que he estudiado y analizado sobre este tema en estos días para esta conferencia. Lo primero es que tenemos una casación cada vez más imprevisible. Es decir, aquella previsibilidad de la que gozábamos lo que ya tenemos ciertos años en el sistema de casación, que inclusive podíamos prever con cierta exactitud y certeza cuál iba a ser el resultado de una controversia llevada a esa sede, pues en este momento ha pasado a ser completamente imprevisible. No solo completamente imprevisible en cuanto a la casación de oficio, sino también al recurso de forma y al recurso por infracción de ley. Y eso tiene que ver con los resultados finales que ahora se van a obtener. Es decir, antes uno podía definir que conforme a una conducta de la sala anterior iban a ocurrir unos determinados resultados
muy previsible. O sea, los cambios de criterio, la gente exagera, los cambios de criterio no eran a cada rato, eso pasaba cierto tiempo. Pero ahora el problema de la imprevisibilidad tiene que ver con los resultados. Uno, si bien puede imaginarse hacia dónde van los vicios, no puede suponer hacia dónde va a ir la sentencia de fondo, y eso es un cambio importante que los formalizantes tendrán que tomar en cuenta. El otro punto es que el principio dispositivo se ve afectado, indudablemente. Esto ya es una discusión que viene desde el recurso del doctor Sarmiento Núñez, que fue decidido por la la Sala Constitucional en el año 2002, donde se le dijo que la casación de oficio no violaba el principio dispositivo ni violaba el derecho a la defensa. Bueno, y eso quedó así en la medida en que se trataba de un tema de orden público, por supuesto. Sí. Es decir, la forma en que está diseñado nuestro proceso civil es, en cierto modo, muy autoritario. El autoritarismo judicial no es de 20 años para acá. O sea, el Código de Procedimiento Civil del 87 ya era un código que tenía visos de consagrar un sistema autoritario, poniendo al juez como una persona con mucho poder en el proceso. En la práctica, lo usara o no lo usara es otro problema, pero la idea estaba aquí. Eso se ha exacerbado, por supuesto. Ahora, la pregunta es que si ya no estamos en el sistema de contención de orden público y violación de normas constitucionales y hemos entrado en una casación de oficio por infracción de ley, ¿cómo queda el principio dispositivo? Es decir, ¿cómo quedan las partes en el supuesto de que no hayan presentado denuncias por el vicio que la sala considera que se ha ocasionado en la sentencia? Que son todos los casos. Son todos los casos. ¿Sí? Todos los casos de casación de oficio con decisión de fondo son casos donde la sala de casación civil ha actuado motu propio en la exposición de un vicio que las partes no presentaron, que el formalizante no presentó. Bueno, hasta donde el principio dispositivo llega, se supone que si la parte no ha presentado una denuncia de infracción, ya sea de forma o de fondo, y que no toca el orden público ni viola normas o principios constitucionales, se entiende que no tiene interés en que la sala de casación conozca de esa infracción. Eso es lo que se entiende. Si usted consideró que el artículo 1600 tal fue infringido, pero a usted le parece que eso no es trascendente, usted no presentó denuncias de infracción en relación con ese artículo. Simplemente no quiso hacerlo, porque eso usted consideró que no era algo que usted quería obtener, alguna respuesta sobre esa infracción. Pero entonces ahora usted va a recibir de un juez que pone de lado el principio dispositivo y dice, yo voy a juzgar por esa infracción. Las demás infracciones no me interesan. Yo voy a juzgar por la infracción que yo considero que se ha cometido. Y va a resolver la controversia. Quiere decir que el formalizante pasa a segundo plano. O sea, ya no es importante lo que él diga, ya no es importante la impugnación. O sea que es muy interesante también hasta qué punto el impugnante no se puede defender de la casación de oficio. Porque supongamos que la casación de oficio beneficia al recurrente. Está bien. Al final ganó, al final venció, pero al impugnante no lo invitaron a esa fiesta. ¿Sí? Al impugnante le dijeron, usted ha resultado vencido con esta interpretación que ha dado la Sala de Casación Civil, sobre la cual no se vino a discutir aquí, pero la Sala lo incorporó, y usted nunca tuvo oportunidad de contradecir lo que la conclusión a la cual llegó la Sala de Casación Civil. Entonces el impugnante se quedó sin defenderse. Y no es un problema de orden público. No es un problema de orden público, es un problema de infracción de ley. Entonces hay que verlo. Perdón, hay que ver cómo se defiende el impugnante, porque ya el doctor Sarmiento en su recurso de nulidad, él ya decía que en esos casos había que convocar una audiencia y advertir a la parte
que tenía un problema de orden público y que llamarlo para que respondiera, para que opinara o para que contestara sobre eso. La sala le dijo que eso no estaba previsto y que por lo tanto la casación de oficio operaba independientemente de lo que las partes tuvieran que decir. Pero aquí, ya que no es un problema de orden público, debería darse a la parte la posibilidad de intervenir sobre el nuevo criterio que quiere introducir la sala de casación civil para que se defiendan. A lo mejor las partes le dicen, mira, pero es que eso no es lo que nosotros queremos que tú resuelvas. O el impugnante tiene algo que decir, mire, yo creo que ustedes están equivocados, esa no es la interpretación de la norma. Se pueden equivocar. Ese es otro punto muy interesante. La posición de la sala de casación civil es que la sala está en mejor condición de dictar mejores sentencias que cualquier tribunal de instancia. Y eso también es algo que tiene que considerarse. Porque la idea a la que no hemos llegado, y no sé si algún día llegaremos, es que tengamos algún día un juicio oral. El juicio oral implica inmediación, concentración, me falta una, economía, y el presupuesto fundamental del juicio oral es que el juez que recibe la prueba, el juez que sustancia la prueba, ese juez que va recibiendo los alegatos, que va recibiendo las pruebas, que va viendo las partes, ese es el juez que tiene que decidir. Ese es el juez más importante del proceso, el juez del debate oral. Ese es el que tiene que decidir. Y ese es el más importante. Allí debería terminarse el proceso o empezar las partes a pensar si vale la pena seguir. Pero entonces, si usted por un lado tiene la idea de llegar algún día a un juicio oral bajo esas condiciones, y usted mantiene abierta la posibilidad recursiva, donde hay un juez superior que conoce nuevamente de todo y que no va a estar en audiencia, pero al final permite que la sala de casación civil sea la que decida sobre todo, con efectos de sentencia definitiva, es la que está más alejada del debate oral. La que está más lejos, quien está más lejos del debate oral es la sala de casación civil, que lo que va a hacer es recibir un expediente y va a leer y va a decir sobre lo que está ya documentado, pero no estuvo en la audiencia oral, no vio al testigo, no oyó al experto, no vio a la parte cuando hizo una seña, no estuvo ahí. Y se piensa, el doctor, hubo una conferencia recientemente y los españoles hay una tendencia muy fuerte a negar que eso sea verdad, pero nosotros creemos que el debate oral hace bien a la justicia, es mejor para la justicia que el procedimiento escrito. Bueno, si creemos eso, tenemos que revisar si la sala de casación civil va a poder seguir actuando como lo está haciendo en el evento de un proceso oral, porque si no, no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido de que las partes se maten en primera instancia, se fajen con las pruebas, hay un juez que esté día y noche recibiendo y evacuando pruebas, y después un juez superior le va a revisar todo de nuevo, y después una sala de casación, por vía de casación de oficio o por vía de un recurso declarado como lugar, vuelve y revise todo de nuevo. Ahí algo no está funcionando bien. Yo soy del criterio de que la casación en la cima de la pirámide del conocimiento recursivo, pues debe ser cada vez más restringido. Es decir, la primera instancia conoce abiertamente de todo, la segunda instancia ya empieza a estar muy restringida en su posibilidad de conocimiento y la casación tiene que quedar reservada pues a la cuestión de derecho y excepcionalmente a resolver los hechos. Puede dictar sentencia que terminen el proceso, pero no en la forma de casación de instancia como si fuera otro tribunal superior. Porque al final el sistema no sirve, no tiene sentido. Es decir, ¿para qué entonces vamos a litigar durante 3 instancias? ¿Para qué vamos a matarnos en una primera instancia si esto puede terminar en casación? Entonces, bueno, quitemos una instancia y quedémonos con una gran primera instancia y un recurso de casación. O hagamos algo donde el esfuerzo pues tenga mucho más sentido. Entonces, el rumbo de la casación de oficio es o sea, vamos a tener una gran imprevisibilidad. No creo que
que la tendencia ideológica en este momento cambie, de tal manera de que el autoritarismo, la idea de que el juez es el que está llamado pues, a hacer la gran justicia y es el que realmente puede hacer justicia, apartando pues, a los actores del proceso, ese juez lo tenemos presente, va a seguir muy marcado y en la medida pues, que la sala de casación civil no reflexione sobre estos puntos, pues es decir, es una tendencia creciente. El formalizante pues tendrá que ser muy agudo, tendrá que hacer un gran esfuerzo de trabajo con los precedentes y tanto y en sus denuncias de forma y en sus denuncias de fondo tendrá que buscar la manera de dar un golpe en el corazón. Si se puede decir, como decía el doctor Ardila, con Vicente Ardila, decía, tú lo que tienes que dar es un golpe en el corazón del juez. Bueno, entonces el formalizante tendrá que buscar la manera de dar ese golpe en el corazón para que ya sea a través de una eventual casación de oficio o ya sea a través de las denuncias de forma de fondo que presente, pueda dirigir el pensamiento hacia la sentencia de fondo. Una técnica nueva, es algo que todavía es muy joven entre nosotros y que ya iremos viendo cómo se desarrolla. Entonces, para terminar, pues doy las gracias por esta invitación. Quedo atento de las preguntas y de las dudas que puedan presentar. Bueno, gracias, doctor Benaín. Agradecido.